Hola electromaníacas, hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a repasar, porque me lo habéis pedido de manera masiva, cómo soldé a Oswi y qué pasos seguí y qué cosas tuve en consideración. Así que vamos con ello. Lo primero que acabáis de ver es que he usado el polímetro en básicamente la configuración de diodos para verificar la polaridad del LED, el LED que vamos a soldar ahora mismo. Si no recuerdo mal, empecé a soldarlo con aproximadamente unos 300 grados, aunque fui bajando y subiendo. Probablemente esto sería entre los 300 y los 340 grados. He aplicado el primer punto de soldadura en el lado derecho, que no recuerdo evidentemente ahora mismo si es el ánodo o es el cátodo del LED, pero el primer punto. Una vez hecho esto, lo que hago es coger con las pinzas el diodo LED, lo coloco sobre el pad y caliento el estaño que ya había colocado para de esa manera soldarlo. Una de las cosas que vais a descubrir a lo largo de este vídeo es que soy muy perfeccionista, sobre todo cuando se refiere a soldar, y me gusta que los componentes queden muy planos, lo más planos posibles, sobre todo en este tipo de placas que son placas que se van a ver, que tienen que quedar bonitas. Así que vais a ver cómo retoco los componentes bastantes veces. Vamos a colocarlo otra vez y esta vez vamos a intentar que quede totalmente plano. Lo que hago siempre es levantar la placa e intentar verificar pues, si realmente es plano o no. Y bueno, ahí yo sigo con lo mío. ¿Será plano? ¿No será plano? Hay que intentar que quede plano. Por mera estética, no es una necesidad. Una vez que ya estoy contento como ha quedado, pues vamos a soldar el otro pad, el otro pin del LED. Así que simplemente calentamos y estañamos, como siempre, como cualquier soldadura. Si estás empezando en la soldadura, aprovecho para decirte que primero calentamos y luego acercamos el estaño. Es un truco que si no, no va a funcionar, si no, no vas a poder soldar. Pero hay mucha gente que al empezar comete este error. Primero acerca el estaño y luego el soldador. Pues no, lo primero es calentar y luego acercamos el estaño. Vamos a seguir con los siguientes componentes y son los botones. De alguna manera no tengo muy claro ahora mismo por qué empecé por los componentes de abajo. Normalmente me gusta empezar con los componentes de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Es decir, como si estuviéramos escribiendo de arriba a la izquierda, luego nos movemos hacia la derecha y vamos bajando. Y siempre los componentes más pequeños primero y los componentes más altos al final. Aunque cada uno tiene sus trucos. En este caso, también te puedes haber dado cuenta que no usé nada de flux, y es que no me quedaba en casa, pero normalmente suele ser buena idea usar flux para este tipo de soldaduras SMD, aunque no es extremadamente necesario. De nuevo, como vas a ver a lo largo de todo el vídeo, preestaño uno de los pads. Normalmente el de la derecha, porque soy diestro, y cojo soldador con la mano derecha y las pinzas con la mano izquierda. Y entonces preestañar el pad derecho me ayuda a no liarla, o me ayuda a que sea más fácil soldar. Y de nuevo vamos a asegurarnos que está bien soldado y a intentar dejarlo plano.
Vamos a fijar el otro pad y con la misma técnica de siempre, primero calentamos y luego acercamos el estaño. Si usas unas pinzas como yo suelo usar para este tipo de componentes, te recomiendo que sean de la punta más finita posible, porque vas a notar la diferencia mucho. Siempre nos cabe la tentación de coger unas pinzas estas que puedes encontrar en cualquier tienda o en cualquier ferretería, que son súper baratas, de 1 euro o incluso menos, pero al final suele pasar factura. Cuando pruebas a soldar con unas pinzas extremadamente finitas y en condiciones, descubres que lo tenías que haber intentado hacer desde el principio. Y este tipo de pinzas en realidad no son tan caras. Yo creo que esta costaba unos 7 euros. Vamos a volver a colocar el segundo botón, calentando el estaño y con las pinzas colocando el botón. Quizás mejor decir el pulsador más que el botón, pero... Y soltamos el otro extremo. Y ahí acabáis de ver uno de los grandes problemas que tiene el soldador Baku para todos aquellos que me preguntáis. Tiene muchos problemas para mantener la temperatura. Hay veces que funciona bien, otras que no funciona bien. Un dato también, por si te lo estás preguntando, estoy usando estaño con plomo 60-40. Es un tipo de estaño estándar, una de las combinaciones más fáciles de conseguir y más fáciles de encontrar en cualquier tienda de electrónica. Eso sí, por favor, que sea estaño para electrónica, no la liéis. Y que sea lo suficientemente finito como para poder trabajar con este tipo de componentes. En este caso, creo recordar que era de 0,5 o 0,6 milímetros, no recuerdo exactamente de cuánto es el rollo. Vamos con el siguiente componente y son los más guays, los más bonitos, lo que realmente hace chulo este dispositivo junto con el ESP8266. Y son los LED. Hay que decir que según las instrucciones, los LED había que soldarlos a una temperatura bastante baja, no recuerdo el número exacto ahora mismo. Sin embargo, empecé con esa temperatura y al final terminé subiéndolo, porque me estaba desesperando con esa temperatura. Corrí el riesgo de poder dañar los LED, pero hay que intentar soldarlo. Y a esa temperatura, o bien el soldador no era capaz de alcanzarla de manera estable, o bien no estaba funcionando bien con el estaño. Vamos a intentar, o no mejor dicho, vamos a preestañar, a poner un poquito de estaño en uno de los pads y aquí empecéis a ver lo que os estaba diciendo. A esta temperatura yo no fui capaz de soldarlo. Quizás por error del soldador, de la estación de soldadura, o quizás por el estaño, pero no se fundía de manera adecuada. Así que aunque al principio aquí intento trabajar con esa temperatura, al final más adelante lo terminaré levantando. También quizás tenía que haber usado otro tipo de punta. Usé la punta fina, esta punta súper finita para toda la placa. Y quizás debería haber usado una más grande, porque también fuera posible el hecho de que no hubiera suficiente transferencia térmica entre la punta y el pad. Y aquí vamos a estar un ratito, porque sí, porque no era capaz de hacerlo. Mientras que tenemos el dilema de se suelda, no se suelda, se funde, no se funde, recomendaros una cosa, siempre que vais a montar una PCB, sea de lo que sea vuestra o no sea vuestra, o estéis reparando una PCB, intentar siempre tener los datasheets y los esquemas delante, porque si no puede ser un poco complejo. Tener los datasheets de los componentes que vayáis a soldar, para aseguraros que todo es correcto, tener la hoja, por ejemplo, no sé, la hoja de cálculo o lo que sea, la tabla en la cual tengáis la asignación o las referencias
de cada uno de los componentes, con qué componente es y con qué valores son, si son pasivos, por ejemplo, y tener los datasheets porque es extremadamente importante tener en cuenta las temperaturas a las que se vamos a soldar los componentes. En este caso, los LED, como hemos dicho, son teóricamente sensibles a la temperatura y al final termino subiendo la temperatura. No me los cargué, pero son teóricamente sensibles a la temperatura. Aquí parece que ya lo subí, no recuerdo exactamente en qué punto subí la temperatura, pero aquí parece que ya lo empecé a subir. Y muy a mi pesar, ese LED no quedó suficientemente plano. De hecho, si os fijáis en las bolas de estaño, se nota que no está bien soldado. Vamos con el segundo, y mientras que lo hacemos, os voy a contar un poco cómo me suelo organizar yo el espacio de trabajo cuando hacemos este tipo de trabajo de soldadura. Como os cojo el soldador con la mano derecha, la estación de soldadura siempre la tengo a la derecha, y lo habéis podido ver en casi cualquier vídeo del canal. Suelo tener el rollo de estaño o los rollos de estaño, si es que uso varios para ese trabajo, a la izquierda, las pinzas a la izquierda, y también suelo tener no muy lejos unos alicates de corte de punto, o sea, unos alicates de corte diagonal, bien sean de electrónica o bien sean genéricos, o un pelacables o unas tijeras, y suelo también tener no muy lejos el flux y la malla para desoldar, que suelen ser bastante útiles, a veces porque se generan cortos, a veces porque queda bien limpiar a veces las soldaduras. De nuevo aquí ya tenía la temperatura un poco más caliente y ya aquí sí que volví con mi obsesión de intentar dejar las cosas planitas. Y os aseguro que aquí estaba sufriendo, porque sí, porque probablemente calenté de más los LED. Y una vez que he colocado el LED usando su primer pad, pues toca soldar el resto. Otro detalle del que te puedes haber fijado es que giro mucho la PCB y que tampoco estaba muy atento a la cámara y por eso muchas veces parece que está fuera de plano. Normalmente me gusta tener la PCB libre para poder girarla y poder orientarla al punto en el que yo vaya a soldar, de manera que el acceder con las pinzas o con el instrumento que sea más cómodo y más fácil. Y de esa manera, pues reducir los tiempos en los que estoy calentando o reducir los tiempos de trabajo en general. Pero sobre todo los tiempos en los que estás calentando el componente. Hay gente a la que le gusta tenerlo sobre un stand, de hecho yo también lo hago muchas veces, sobre todo para el through hole, y otra gente que le gusta pegarlo a la mesa con un poquito de cinta de doble cara o con cinta Kapton o algún similar. De hecho, probablemente lo mejor para pegarlo a la mesa sería cinta Kapton, ya que estamos soldando.
Si sueltas mucho, otra de las cosas que tienes que tener en cuenta sí o sí es extraer el humo. El humo que sale es incorrecto y es malo para la salud, así que tienes que intentar no respirarlo. Para eso existen los extractores de humos, los extractores de fume, que muy pocos tenemos extractores profesionales, sobre todo porque valen una pasta, pero lo que sí solemos tener todos, y te lo digo a ti, que probablemente estés empezando, es un ventilador de estos de PC, un ventilador de 12 voltios, lo conectas a una fuente de laboratorio o una fuente de lo que sea, y a extraer ese humo, alejarlo de la respiración, alejarlo de tu cara. Y sorprendentemente funciona muy bien. De hecho, si te fijas en cómo se mueve el humo en el vídeo, es muy probable que te des cuenta que casi siempre va hacia la misma dirección, que es, en este caso, hacia la izquierda de la pantalla. Y es que a la izquierda es donde tengo ese ventilador. Que no está soplando, sino que está extrayendo, es decir, está soplando en dirección contraria a la PCB. Y como todavía tenemos tiempo hasta terminar de soldar los dos LEDs que nos quedan, pregunta. ¿Te parece que en un futuro haga algunos tutoriales sobre soldadura, sobre cómo usar una estación de soldadura, sobre qué tipos de puntas y qué tipos de temperaturas usar para cada componente o para cada tipo de soldadura? Sobre si soldar con estaño, con hilo o soldar con pasta, sobre flux, sobre todo este tipo de cosas. Inclusive qué tipo de estación de soldadura quieres que use o que le dé una vuelta en el canal. La única estación que yo tengo ahora mismo es la Baku. Si bien es cierto que sería ideal tener una JBC, ¿no? Todos conocemos JBC y quien no la conozca lo puede visitar. Pero evidentemente valen mucho dinero. Una alternativa interesante de bajo coste que está por encima de la Baku, bajo mi punto de vista, son las Haku. Hecho toda la primera cara, vamos con la segunda. Y primero empiezo con los pasivos, que van a ser las resistencias y los condensadores. En este caso, pues la misma técnica de siempre, vamos a estañar uno de los pads, el que siempre está a mi derecha, por comodidad, a la hora de colocar el componente con las pinzas. Y luego con estaño, como no va a ser de otra manera, terminamos de soldar el otro pad. Es posible que no conozcas qué es esta PCB, que no conozcas qué es OSWI y que no conozcas qué es la OSDEM. De ello ya hemos hablado en varios vídeos anteriores
Y de hecho, si todo sale bien, este vídeo estará saliendo antes del vídeo de la OSDEM. Así que, si no sabes qué es la OSDEM, qué es la OSWI y qué es todo esto, te dejo enlaces en la caja de descripción para que lo veas. Y suscríbete al canal para ver el siguiente vídeo, porque el siguiente vídeo va a ser el de la OSDEM. En este caso vamos a soldar la resistencia 1. Y aquí se nota que el autofoco de la cámara no estaba funcionando como debía. Pero básicamente lo que he hecho es lo de siempre. Y vamos con el segundo pad. Aquí ha ocurrido un pequeño salto temporal, y es que la placa la soldé en un día laborable y tenía que ir y volver a varios sitios. Ya sabéis, cosas de adultos. Bueno, después de mucho tiempo, sigamos con los pasivos. Sigamos con los pasivos. Misma técnica de siempre, preestañamos un pad, aunque esta vez me he pasado con la cantidad de estaño. Acercamos el componente por un lado y calentamos el estaño por el otro. Demasiado estaño. Vamos con el otro lado, calentando y acercando el estaño. Pasivos, pasivos y pasivos. Lo que también tengo que intentar hacer para la próxima es mejorar la exposición y el foco, porque, bueno, grabé con la DSLR y eso se nota mucho, que el foco no está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Este sí que estaba en automático, pero la exposición estaba en manual y está un poquito sobreexpuesto. Olvidados de eso.
eran notas mentales dichas en voz alta. Más resistencias. Y mucho estaño. Es un poquito repetitivo, ¿no? Quiero decir, os adelanto que, bueno, hay 57 minutos de vídeo, de los cuales recortaré los espacios en blanco, porque si no me vais a echar a los perros. Pero es cierto que a veces soldar este tipo de placas hay momentos en los que es repetitivo, porque evidentemente en la mayoría de placas hay muchísimos pasivos. Los momentos interesantes son los que soldamos el ESP, en los que soldamos los LED, en los que soldamos el regulador, soldamos el conector. Pero todo el proceso de soldar las resistencias y los condensadores, inclusive algún diodo, pues es repetitivo, porque siempre es exactamente lo mismo. Recordaros que creo que durante todo este proceso estábamos trabajando entre 300 y 340 grados. Aquí empecé a usar flux. Aquí ya sí que tenía flux. Y las cosas empiezan a funcionar un poquito mejor. Misma técnica. Vamos a soldar el integrado, que si no recuerdo mal es el regulador de tensión. Así que vamos a preestañar uno de sus pads. Y aquí lo que he hecho ha sido básicamente colocármelo como siempre, para poder acceder con el soldador por la izquierda y con las pinzas y el componente por la derecha. En este tipo de integrados, o en cualquier integrado así con que tenga un pitch pequeño, es buena idea soldar primero una de las esquinas y luego irse a la diagonal contraria, aunque no es 100% necesario. Se coloca la primera esquina, colocas el componente y luego pues con las pinzas terminas de encajarlo para que sea, o para que todos los pines, todos los pads encajen con cada uno de sus pines correspondientes. Y ahora, después de darle un poquito de flux, como hemos hecho antes, pues empezamos a soldar. Aquí es muy posible que no se vea absolutamente nada, pero para poder soldarlo necesitaba verlo yo, no la cámara. Antes de que alguno o alguna me hagáis la pregunta, el flux es un flux líquido que se aplica con pincel y que es de JBC.
En este caso lo que estoy haciendo es inundarlo, los 3 pines que tenemos abajo. Y ahora estaba intentando, pues si quedaba algún corto, pues quitarlo. Y el truco de la malla de soldar es lo mejor del mundo. Cuando soldéis este tipo de componentes con pitch muy pequeño, es muy fácil que se generen cortos. Entonces, para quitar esos cortos, suele ser muy buena idea aplicar un poco de flux y luego pasar la malla de desoldar. Además, la malla también nos puede servir para eliminar el exceso de estaño que quede en estos componentes. No solo eliminar las bolas que se puedan generar, los cortos que se puedan generar, sino también quitar el exceso de estaño. El truco definitivo es siempre, lo primero, conocer el componente y lo segundo, usar un polímetro en modo continuidad, normalmente, para verificar que no haya ningún tipo de corte. Eso sí, hay que asegurarse de conocer el componente, porque a lo mejor puedes llegar a buscar un corto en un sitio en el cual en el componente realmente hay un corto interno, porque dos pads o dos pines estén unidos internamente en el componente. Así que cuidado con eso. Más pasivos, la resistencia 5. Si te fijas, estábamos con los pasivos, resistencias y condensadores, y hemos saltado a soldar el integrado, el U2. Es muy probable que si has soldado muchas veces ya sepas por qué es, pero si has soldado pocas veces a lo mejor no te has dado cuenta que el integrado U2 está rodeado de otros componentes. Está rodeado de la resistencia 5, del condensador 2 y del diodo 1. Y por arriba tiene el condensador 1 y otro condensador que no me he dado cuenta cuál era. El 4 parece que es. Entonces, si soldamos esos pasivos antes de soldar el integrado, teniendo en cuenta que el integrado tiene un pitch muy pequeño y que tiene 5 pads, es posible que se nos dificulte la tarea de soldar el integrado. Entonces, en este caso, hay que buscar las formas, el orden de soldar los componentes para que a ti te sea más fácil. En mi caso, he parado de soldar los pasivos para soldar el integrado, aunque el integrado es más alto, pero precisamente por eso, porque está en el centro. Condensador C1, misma técnica. Aprovecho para deciros que los condensadores cerámicos multicapa suelen ser quisquillosos en cuanto a las temperaturas, así que intentar aseguraros que el condensador exacto con el que vais a soldar acepta la temperatura a la cual estáis soldando, si no, bajar la temperatura. Este tipo de condensadores clásicamente pueden ser causantes de problemas en cuanto a que se pueden romper, en cuanto mm, se pueden fracturar físicamente. Sobre todo si durante la ejecución o durante el tiempo de encendido del circuito sufren temperaturas excesivas o si sufren vibraciones o esfuerzos mecánicos, que también puede ser. Así que mucho cuidado con los cerámicos multicapa.
Vamos con más flux. Y como nos quedan un par de condensadores, vamos a hacer una cosa. Vamos a acelerar este proceso un poquito. Ahora sí, vamos con el ansiado y esperado ESP8266. Al iniciar este vídeo se me olvidó empezar a grabar, así que lo que había al principio era que uno de los pads, el de arriba a la derecha, estaba prestañado. Entonces he colocado el ESP y con ayuda del soldador para fundir ese estaño de ese primer pad y las pinzas, coloco el ESP. Un poquito de flux. Y punto a punto, poquito a poco. Aquí en este caso vas a ver cómo voy un poquito rápido, aunque luego lo repasaré un poco. Y bueno, evidentemente no estás viendo nada, por lo mismo que antes, porque necesitaba verlo yo, no la cámara. ¿Ves? Está un poquito feo, consecuencia de ir rápido. Además, quizá para soldar esta conexión placa a placa no es muy recomendable esa punta que estoy usando. Quizá había que usar una más grande. Pero no cambié la punta durante todo el proceso, no sé por qué. Bueno, sí, porque iba muy rápido. Vamos a comprobar cortocircuitos y que todo esté bien soldado. En este caso lo que estoy haciendo es comprobar entre la parte superior, es decir, la propia PCB del ESP y la PCB del OSWI, si existe continuidad o no para asegurar que esas soldaduras están hechas correctamente. Además, también mido o hago la prueba entre los pads que están uno al lado del otro, para asegurarnos que no sea cortocircuitado por la parte inferior. La parte superior se ve, pero la parte inferior no se ve.
Y si el ESP no está totalmente pegado a la PCB, pues se puede llegar a dar el caso de que se pueda cortocircuitar. Si no veo mal, nos quedan solo dos componentes, los dos de abajo en el centro. El primero, el diodo, y el segundo, el conector. Cuidado al soldar los diodos con su polaridad. Hemos empezado el vídeo comprobando la polaridad del LED porque no estaba tan claro, no se veía tan fácilmente el punto de color y para ello usé el polímetro. En este caso la línea está marcada, pero bueno, me gusta comprobarlo siempre. En este caso parece que se ha movido porque lo he calentado en exceso y no había dejado que se enfriara suficiente en la otra punta, así que voy a calentarlo un poquito para recolocarlo. Y estamos terminando. Nos queda el conector. En realidad también nos quedaría subir el firmware al ESP y preparar la batería, que en este caso había que soldar el cable de la batería con el cable adecuado para el conector. Sin embargo, de esto no tengo vídeo. No lo grabé. Pero te lo puedes imaginar. En este caso, como el conector tiene esos dos pads, que son, de verdad que no sé si están conectados a masa o no, pero tienen los dos pads laterales para, de alguna manera, soportar los esfuerzos mecánicos. Eso es el primero que voy a soldar. ¿Por qué? Porque es el más grande. Es el más grande y es el que más inercia térmica va a tener, así que vamos con ese primero.
Cuando soldéis componentes como conectores, tener muchísimo cuidado con la temperatura y cómo aplicáis la temperatura, porque podéis llegar a dañar la forma del conector. Se puede empezar a ablandar. Fue en este momento en el que me di cuenta que quizás no había sido buena idea soldar el diodo antes que el conector. Vamos a ir dejándolo por aquí porque no tengo vídeos de los siguientes pasos, pero ya he dicho que es solo soldar los cables de la batería y cargar el firmware. Si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer. Si has llegado hasta aquí, ¡ole! Dame un me gusta si quieres que hagamos más así, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún futuro vídeo y recuerda que nosotros nos vemos el próximo martes.